Buenos días, tardes, noches. Este es el tercer vídeo de una serie llamada Desde el Principio, en la cual me propuse analizar cronológicamente diversos temas que se han abordado en este canal. Los dos primeros vídeos los hice hace ya 2 años, y este tercero llega mucho más tarde, pero más vale tarde que nunca. De hecho, aunque este es el tercer vídeo de la serie, técnicamente sería el segundo episodio, porque el primer episodio, llamado De la nada a algo, estaba dividido en 2 vídeos, parte 1 y parte 2. En esos 2 vídeos hablamos sobre si era razonable afirmar que en algún momento hubiera surgido algo de la nada, o si en todo caso se había pasado en algún sentido de la nada a algo. En este segundo episodio vamos a asumir que ya hay algo, y lo que vamos a estudiar es la segunda transición a la que hizo referencia el padre Han. De la nada a algo, de lo inerte a lo viviente y de lo viviente a lo consciente. De lo inerte a lo viviente, es decir, el paso de algo no vivo a algo vivo. ¿Es necesaria una intervención divina para explicar esta transición? A diferencia de lo que expliqué en el anterior episodio, en el que no acepté como demostrado que se hubiera dado una transición de la nada a algo, en este caso sí voy a aceptar que muy plausiblemente en el pasado tuvo lugar una transición de lo no vivo a lo vivo. Creo que tenemos muy buenas razones para afirmar que en algún momento del pasado en el universo observable, aun habiendo algo, no había todavía algo que pudiéramos calificar como vivo, mientras hoy, claramente, sí que hay algo que calificaríamos como vivo. Por lo tanto, creo que existen buenas razones para afirmar que en algún momento del pasado tuvo lugar una transición de lo no vivo a lo vivo. Y supongo que en este punto deberíamos definir qué es lo que vamos a entender como algo vivo, lo cual no es tan fácil como podría parecer en un principio, porque si bien es cierto que hay casos en los que decimos que muy claramente algo no está vivo, como por ejemplo una piedra, y otros casos en los que decimos que muy claramente algo está vivo, como por ejemplo una rana, también hay ciertas entidades que caen en una zona un poco más gris, como por ejemplo los virus, que si bien no suelen considerarse seres vivos, sí que comparten ciertas características con los seres vivos. Los virus no entran dentro de esto porque no son seres vivos. Ahí entramos en una discusión como muy interesante. Los virus son una entidad biológica. Ya, pero ¿qué es una entidad biológica? Qué difícil. Las células tienen metabolismo, como las células crecen, se reproducen, se dividen. Pero los virus no tienen metabolismo por sí solos. Los virus que están por aquí volando alrededor nuestro, que hay sí o sí, están ahí quietos. Solo tienen material genético dentro y están rodeados por una capa de proteínas, que es la cápside. Y necesitan de otros organismos para reproducirse. Entonces como que no se pueden reproducir por sí solos, entonces como que no están vivos, pero como que también están vivos cuando infectan una célula porque tienen la capacidad de hacer que la célula produzca más virus. Entonces es complejo. Esta zona gris se debe a que lo vivo no lo definimos solamente en base a una única propiedad, sino a una pluralidad de propiedades. De tal manera que en una entidad podrían no estar presentes todas esas propiedades, pero sí algunas. Como vemos, para que una entidad califique como ser vivo no basta con que sea algo que tienda a producir copias de sí mismo. La entidad en cuestión también debería tener metabolismo, es decir, debería intercambiar materia y energía con el entorno. Y además deberían poder reproducirse por sí solos sin utilizar otros organismos, como lo hacen los virus. Y sí, ya sé que ahora podría venir algún listillo a decirme que, de hecho, en las especies animales que se reproducen sexualmente, estrictamente hablando, no habría ningún ente que se reproduzca por sí mismo. El macho de la especie tiene que usar a la hembra para reproducirse. Y sí, supongo que el listillo tendría razón. Para distinguirnos de los virus creo que es más relevante la cuestión del metabolismo. Pero en todo caso, para ir cerrando esta cuestión respecto a qué es un ser vivo, podríamos quedarnos provisionalmente con la definición de la NASA, que nos dice que la vida es un sistema químico autosostenido capaz de evolución darwiniana.
Quizás esta definición no os convenza, quizás se os ocurran contraejemplos por los que incluiría a algunos entes que solemos considerar no vivos o excluiría a algunos que solemos considerar vivos, pero en cualquier caso no os preocupéis. Para el objeto de este vídeo, afortunadamente, tampoco es imprescindible que convengamos una definición absolutamente precisa de lo que es un ser vivo. Porque al margen de esas zonas grises, el caso es que indudablemente hay cierto tipo de entidades respecto a las cuales todos estamos de acuerdo en que no están vivas, y cierto tipo de entidades respecto a las cuales todos estamos de acuerdo en que sí están vivas. Y la cuestión aquí está en si es posible pasar de las primeras a las segundas de manera natural y sin que sea necesaria una intervención divina. Pero, ¿por qué esa transición requeriría una intervención divina? Los apologistas suelen defenderlo de diversas maneras. Una de ellas, especialmente torpe, es la que se limita a señalar que, en nuestra experiencia, la vida siempre proviene de la vida. Tú provienes de tus padres y ellos de tus abuelos. Tu gato proviene de otro gato y tu perro de otro perro. Siempre observamos que lo vivo viene de lo vivo, y nunca vemos que se formen seres vivos espontáneamente a partir de materia no viva. La vida viene de la vida. Sí, así como lo oyen, hermanos, la vida viene de la vida. Es una conclusión científica a los que los estudiosos han llegado. En otras palabras, para que esta vida que conocemos, tanto la animal como la del hombre, para que empezara a existir, esta vida tendría que haber vida en algún lugar, porque como ellos dicen, la vida viene de la vida, lo cual hace muy difícil el poder creer en la evolución, porque aquí los estudiosos y científicos con esta declaración están aceptando que para que un ser vivo pueda haber empezado a vivir y tener vida, tiene que ser engendrado o criado por alguien con vida. Amén. Amén. Se han gastado millones, hermanos, y millones de dólares para querer probar que la vida viene de moléculas, aminoácidos, células y muchas cosas más. Supuestamente todo esto dio inicio a la vida. Es la otra parte que ellos dicen también, ¿verdad? Pero estas personas y científicos se contradicen cuando llegan a la conclusión que la vida solo puede venir de la vida. Amén. Entonces tenía que haber vida en algún lugar para que esta vida diera vida. Un poco complicado, ¿verdad?, para estos científicos, que como les digo, han gastado millones de dólares buscando vida donde no hay vida. Algunos apologistas desorientados hasta te hablarán de los experimentos de Francesco Redi y Louis Pasteur, mediante los que estos grandes científicos desmintieron la hipótesis obsoleta de la generación espontánea y demostraron el principio omne vivum ex vivo. Toda la vida procede de la vida. Evidentemente, esos experimentos lo que refutaron era la idea absurda de generación espontánea, según la cual seres tan complejos como una mosca o un ratón o un microorganismo complejo se formaban espontáneamente a partir de materia no viva, algo que ningún científico serio afirmaría hoy, y que no tiene nada que ver con lo que se propone hoy cuando se habla de la abiogénesis. Pero los creacionistas suelen apoyarse en estos experimentos para afirmar el principio omni vivum ex vivo y pretender que la abiogénesis es totalmente imposible. Y sí, es totalmente cierto que todos los seres vivos que observamos proceden de otros seres vivos, y que nunca observamos seres vivos formándose espontáneamente a partir de lo no vivo. Ciertamente, el principio omne vivum ex vivo es un principio general bastante útil y confiable para aplicar a nuestra experiencia cotidiana. Pero cualquier teísta razonable debería admitir que ello no implica necesariamente que deba tomarse como un principio absoluto que no admita ninguna excepción. Es más, el teísta debería admitir que si tenemos buenos argumentos para rechazarlo como principio absoluto, lo razonable será hacerlo, sin que ello implique rechazarlo como norma general aplicable a lo cotidiano. Al fin y al cabo, sería muy fácil jugar al mismo juego con el apologista y decirle que, de la misma manera que siempre observamos que lo vivo procede de lo vivo, también siempre observamos que los seres causados proceden de otros seres causados. ¿Sería legítimo, por lo tanto, concluir el principio absoluto de que todo lo causado procede de lo causado? ¿Y que por lo tanto es imposible que algo causado proceda de un ser incausado? Seguro que en este caso los apologistas se apresurarán a decir que no.
porque ellos afirman que existe un ser incausado que es la primera causa de todo lo demás. Y te dirán que a pesar de que todos los seres que observamos son causados, y de que solo observamos la norma de que lo causado proviene de lo causado, ellos supuestamente tienen buenas razones para concluir un ser incausado. Pues bien, de la misma manera, si tengo buenas razones para pensar que en cierto momento del pasado no había nada vivo y que ahora sí lo hay, será razonable concluir que algo vivo procedió en algún momento de algo no vivo. Y eso con independencia de dónde ponga exactamente la frontera entre lo no vivo y lo vivo. Sí, decía que el tema es que en cuanto a la biogénesis, bueno, al menos es mi punto, sería como mi perspectiva, que en cuanto a fenómeno como tal, no es un fenómeno que podamos afirmar empíricamente, ¿no? No está dando la experiencia que presenciamos el fenómeno de que surja, o sea, hay moléculas en el experimento de Oparino, pero las moléculas no están vivas. O sea, que esas moléculas pasen a ser vida por ellas mismas no es un fenómeno presenciable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Arturo en que el fenómeno de vida surgiendo a partir de lo no vivo no lo hemos presenciado. O sea, no tenemos una evidencia empírica de ese fenómeno. En eso estoy totalmente de acuerdo con Arturo. No es algo que hayamos visto, pero no me parece un problema, o por lo menos no uno que impida la inferencia de que tal cosa ha sucedido. Y supongo que Arturo debería estar de acuerdo en que la no observación no impide tampoco que no podamos llegar a la conclusión de que eso ha sucedido. Pero la afirmación es especulativa. Claro. Pero fijaos que, por ejemplo, vosotros afirmáis la existencia de Dios, un ser inmaterial que ha causado lo material. ¿Habéis observado alguna vez algo inmaterial causando lo material? Bueno, yo quisiera responder algunas cosas. ¿Habéis observado, ¿se ha observado el fenómeno de lo inmaterial causando lo material? Pero si haces una pregunta sería bueno que nos dejes responder, ¿no? Porque vamos a responder. No me estoy respondiendo, la respuesta sería empezar por un sí o por un no y después continuar, pero bueno. Por mi parte, a esa pregunta... Bueno, ¿quién quiere contestar primero? En esta conversación que acabáis de ver, que tuve con algunos defensores del diseño inteligente, pudo verse cómo esta argumentación creacionista, que toma como absoluto el principio de que la vida solo procede de la vida, es una muy mala estrategia. Aquí tenéis otro ejemplo que nos llevará al siguiente punto. A ver, yo por ejemplo sostengo y apoyo una ley científica, una ley que es irrefutable, que es la ley de la biogénesis, ¿no? Que sostiene que la vida solo puede venir de vida preexistente. Entiendo que muchos ateos pues no creen en eso. Una pregunta, ¿cómo defines vida? ¿Cómo defines vida? Por ejemplo, vida, ¿qué te parece vida biológica, no? La capacidad... vida biológica podemos definirla como la capacidad que tiene un organismo de crecer, no necesariamente reproducirse porque hay organismos que son estériles, crecer, consumir cosas en su entorno, reproducirse, no necesariamente, ya lo dije, y morir. Si tu definición de vida, la que me has dado, es algo que crezca, no que se reproduzca necesariamente, aunque puede reproducirse, pero que crezca y muera, ¿no? Entonces, y dices que la vida solo proviene de la vida. De vida preexistente. Preexistente. Bien. Vida biológica. ¿La vida biológica solo proviene de vida biológica preexistente? Claro, yo creo que eso también lo aceptas vos, ¿no? ¿O eso no lo aceptas? No, yo no lo acepto, pero tú tampoco, ¿no? Porque si dices que la vida biológica solo proviene de vida biológica preexistente, tú que eres teísta, ¿para ti Dios es vida biológica? Bueno, te comento varias cosas. Vemos que Aristóteles... Sí, no, ¿puedes responder sí o no a la pregunta que te he hecho? Sí, te pregunto. Dios no es vida biológica, pero es fuente de vida eterna. De hecho, en el Evangelio según San Juan, Dios se indica que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Tú has dicho que tu postulado, ahora lo has dicho, y se puede rebobinar y ver, que la vida biológica procede siempre de vida biológica. ¿Correcto? Vale. Cosa que vos negás, ¿no? ¿Dios es vida biológica, sí o no? No, te estoy diciendo entonces, que no. Tú realmente no defiendes que la vida biológica procede siempre de vida biológica, porque tú defiendes que la vida proviene de Dios y has dicho que Dios no es vida biológica, Dios no puede crecer ni morir. Ok, entonces ahora yo te pregunto a vos, dado que vos me hiciste una pregunta a mí, es correcto que yo te haga una pregunta a vos. Yo entiendo que vos... tu punto, pero me parece bien, hazme una pregunta, pero tú no has aclarado
Yo quería aclarar la cuestión para ver de qué estamos hablando. Tú no me has aclarado realmente. Ok, yo ya te voy a preguntar. Bien, todo esto puede resumirse de la siguiente manera. Para empezar, incluso el teísta tiene que admitir que la vida en su totalidad, es decir, el conjunto de todo lo que ha estado, está o estará vivo, es algo que o bien existe de manera incausada o bien ha sido causado por algo no vivo. Lógicamente, no hay más opciones posibles. La vida en su totalidad no puede provenir de algo vivo. Estamos hablando de la vida en su totalidad, no de un ser vivo en particular que sí que puede provenir de otro ser vivo. Pero la vida en su totalidad, el conjunto total, solo puede o ser incausado o haber sido causado por algo que no estaba vivo. Y supongo que de esas dos opciones, el hecho de que el teísta elija una u otra dependerá de si considera que Dios es un ser vivo o no. Si considera que Dios es un ser vivo, podrá decir que la vida existe de manera incausada, porque Dios, como primer ser vivo, existiría, según el teísta, de manera incausada. Y si considera que Dios no es un ser vivo, tendrá que decir que la vida fue causada por algo que no estaba vivo. Curiosamente, si tomamos definiciones de vida como la de la NASA o como cualquiera de las que he comentado anteriormente, Dios, tal y como lo definen la inmensa mayoría de apologistas, tanto clásicos como neoclásicos, no sería un ser vivo bajo ningún concepto. Dios no es un sistema químico, no tiene metabolismo, no es material, ni ocupa ningún espacio, así que no crece, ni es capaz de evolución darwiniana. De hecho, en el caso del Dios del teísmo clásico sería más absurdo aún calificarlo como ser vivo, porque estaríamos hablando de un ser absolutamente inmutable y absolutamente simple. No sería un sistema ni químico ni de ninguna otra índole, al no ser un ser compuesto, y además en él no tendría lugar ningún tipo de cambio, como los que implica el crecimiento y el metabolismo. De hecho, Dios ni siquiera podría ser un ser sintiente que perciba su entorno, porque sería, por definición, un ser impasible que no se ve afectado por nada distinto a él. Así que parece que incluso el teísta debería aceptar que lo vivo procede de lo no vivo, porque parece que Dios no está vivo. Y en todo caso, incluso si al teísta se le ocurriera decir que Dios está vivo en algún sentido, a pesar de no tener ninguna de estas características propias de la vida, podríamos seguir postulando algún principio absoluto parecido al de todo lo vivo procede de lo vivo, pero tomando alguna de esas características. Por ejemplo, todo lo que tiene metabolismo procede de algo que tiene metabolismo. Nuevamente sería un buen principio general que encaja con nuestra observación y que es útil para aplicar a lo cotidiano, pero el teísta debería rechazarlo como principio absoluto, porque él afirma que Dios ha causado la existencia de seres con metabolismo, pero Dios no tiene metabolismo. En conclusión, esta estrategia apologética de apelar a ese principio general, según el cual lo vivo siempre procede de lo vivo, es una estrategia pésima. Otro argumento apologético un poco menos malo es el de la complejidad y la inteligencia, un argumento que ya he comentado varias veces en el canal y que, a pesar de ser algo más sofisticado, termina cayendo en problemas similares. Me refiero básicamente al famoso argumento del relojero popularizado por William Paley. La idea aquí sería que los seres vivos que observamos presentan una enorme complejidad. Y por cierto, aquí voy a hablar de complejidad entendiendo por tal lo que, haciendo una interpretación caritativa, asumo que entienden por tal quienes utilizan ese término en este argumento. Es decir, si bien estrictamente hablando podríamos describir como compleja cualquier entidad compuesta de elementos diversos, para ser caritativo y reforzar el argumento de los teístas, tendré en cuenta que no solamente estamos hablando de seres compuestos de elementos diversos, sino que además esos elementos parecen distribuidos según un orden y parecen cumplir una función orientada a la supervivencia y a la reproducción del ser vivo. Pero bueno, para no tener que repetir todo esto cada vez, asumamos de ahora en adelante que cuando hable de seres complejos estoy hablando de todo esto. Pues bien, lo que dicen algunos apologistas es que para que se forme algo tan complejo como un ser vivo, a partir de materia no viva, sería necesaria la intervención de una inteligencia, un diseñador inteligente. Ya sabéis a qué argumento me refiero. Mirad qué complejo que es el ADN.
mirad qué complejo que es el sistema circulatorio. Como es tan complejo, claramente un ser inteligente tiene que haberlo diseñado. Ese sería el razonamiento. El primer problema de ese razonamiento es que asume la premisa implícita de que todo ser complejo tiene que haber sido diseñado por un ser inteligente. ¿Por qué deberíamos asumir que tal premisa es verdadera? Algunos la defienden señalando a artefactos complejos, como relojes, aviones o coches, que sabemos positivamente que han sido diseñados por seres inteligentes. Pero esto estrictamente solo demostraría que algunas cosas complejas son diseñadas por seres inteligentes. Es decir, de ahí no se seguiría que necesariamente todo ser complejo tenga que haber sido diseñado por un ser inteligente. Y por otra parte, como ya he explicado muchas veces, hay un problema aún mayor, y es que precisamente todos los diseñadores inteligentes que hemos observado son, a su vez, seres complejos. Pensadlo bien, ¿quiénes son los diseñadores inteligentes de los relojes, los aviones y los coches? Exacto, seres humanos. ¿Y qué son los seres humanos? Exacto, son seres complejos, seres vivos complejos. De hecho, todos los seres inteligentes que hemos observado, sean diseñadores o no, son seres complejos. Así que alguien, observando esto, también podría extrapolar la norma de que todos los seres inteligentes son complejos. Una norma razonable basada en la observación. Pero no pueden ser simultáneamente verdaderas la afirmación de que todos los seres complejos tienen que haber sido diseñados por seres inteligentes y la afirmación de que todos los seres inteligentes son complejos, porque si ambas fuesen verdaderas, ello implicaría necesariamente una regresión al infinito, que es algo que los teístas rechazan por razones obvias. En ese caso, para cada ser complejo tendría que haber un ser inteligente que lo haya diseñado, pero ese ser, para ser inteligente, tendría que ser complejo. Así que tendría que haber otro ser inteligente que lo haya diseñado y así hasta el infinito. Pues bien, para evitar la regresión al infinito, está claro que de las dos proposiciones, como mínimo una tiene que ser falsa. Claramente, la que es más razonable que sea verdadera es la segunda. Todos los seres inteligentes son complejos. Y no lo digo solamente en base a un razonamiento empírico inductivo, basándome en que todos los seres inteligentes que observamos son complejos, sino que también me baso en un análisis de lo que implica la inteligencia en sí misma. Implica inferencia de conclusiones a partir de premisas, implica conocimiento y comprensión de una pluralidad de verdades. Parece bastante obvio que todo esto implica complejidad. Y por cierto, esto no se resuelve alegando que si hablásemos de un hipotético ser inteligente inmaterial, este no tendría por qué ser complejo al no necesitar un complejo cerebro material. Para empezar, porque aplicando la inducción, todos los seres inteligentes que conocemos tienen un cuerpo y un cerebro material. Pero además, y esto es más importante, la cuestión sigue siendo que lo que entendemos como inteligencia es esencialmente complejo, aunque se te ocurra situar esa complejidad en un supuesto plano inmaterial. Si ese ser posee una pluralidad diversa de conocimientos, capacidad de inferencia, voluntad y capacidad de planificación dirigida a objetivos, eso es complejo por muy supuestamente inmaterial que quieras hacerlo. Por otra parte, si esa segunda proposición es verdadera, entonces la primera tiene que ser falsa, porque ya hemos dicho que una de las dos tiene que ser falsa para evitar la regresión al infinito. Así que tiene que ser falso que todo ser complejo tenga que haber sido diseñado por un ser inteligente. Pero entonces tiene que haber otro modo en el que los seres complejos puedan llegar a existir sin necesidad de que un ser inteligente los haya diseñado. ¿Y cuál es ese otro modo? Pues bien, para intentar entender cómo podría haber sido el fenómeno, vamos a partir de algo no vivo y ver paso a paso cómo eso podría haber derivado en los seres vivos complejos que observamos hoy. Como digo, vamos a empezar partiendo de algo no vivo, lo cual ya es partir de algo. Es decir, no vamos a partir de la nada, porque como ya explicamos detalladamente en los dos vídeos anteriores, no hay razones para pensar que en algún momento haya habido nada, ni que se haya transicionado de la nada a algo, transición que ni siquiera parece ser posible. Pues como bien señaló Parménides, la nada no es algo desde lo que se pueda transicionar. Y en cualquier caso, el ateo, para ser ateo, no tiene por qué defender que todo haya salido de la nada.
extremo que ya quedó muy claro en esos dos vídeos. Es más, el teísta no tiene ninguna ventaja respecto al ateo para responder a la famosa pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada?, como ya he dejado claro también en otros vídeos. Por lo tanto, el ateo está legitimado a partir de algo, a asumir que hay algo fundamental. Mientras no se trate de un ser personal con los típicos atributos divinos, es decir, mientras no se trate de lo que solemos llamar Dios, partir de algo no es asumir una posición teísta. Puede partirse de algo impersonal. Y claro, puede discutirse si ese algo fundamental es un único fundamento o una pluralidad de fundamentos. Extremo que ya abordé en profundidad en mi vídeo sobre el pluralismo. Y por supuesto, estos fundamentos tienen que ser más simples que aquello que deriva de ellos. En este caso serán mucho más simples que las formas de vida complejas que derivarán de ellos. Pues lo fundamental es simple, mientras lo compuesto es causado, como ya expliqué en detalle en mi debate contra el Dr. Filo Palomo. Y siendo simple no será inteligente porque aquello que es inteligente no es simple. Extremo que también argumenté en mi debate contra el Filo Palomo y en vídeos en los que abordo la cuestión de la simplicidad divina. Perfecto, pues en este caso partiremos de algunas de las cosas más fundamentales que conocemos. Concretamente de algunas partículas consideradas elementales y de fuerzas consideradas fundamentales. Aunque siendo precisos no sabemos si realmente estas partículas y estas fuerzas forman parte del nivel más fundamental de la realidad. Quizá algún día descubramos fundamentos aún más simples de los que éstas derivan, pero hasta donde llega nuestro conocimiento científico hoy, este es el punto más básico desde el que podemos empezar. Entre las partículas elementales tenemos fermiones, como los quarks y leptones, y por otra parte bosones. Estas que veis ahora en pantalla no son todos los tipos de partículas elementales que existen. De hecho, como mínimo faltarían aquí las respectivas partículas de antimateria. Pero con lo que tenemos aquí nos basta para explicar lo que queremos explicar. Sabemos que los quarks, a través de una de las 4 fuerzas fundamentales, la nuclear fuerte, se unen en hadrones. A los hadrones formados por 3 quarks los llamamos bariones, como el protón, formado por 2 quarks up y un quark down, o el neutrón, formado por 2 quarks down y un quark up. Estas configuraciones de quarks y sus cargas fraccionarias explican por qué los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones carga eléctrica neutra. Por otra parte, entre las partículas elementales tenemos un tipo de leptón llamado electrón, cuya carga eléctrica es negativa. En base a otra de las fuerzas fundamentales, la electromagnética, partículas de carga eléctrica negativa como el electrón quedan ligadas a partículas de carga eléctrica positiva, como el protón. Y aquí ya tenemos un átomo del elemento químico más simple, el hidrógeno, un átomo que consiste en un protón y un electrón. ¿Y cómo surgen los átomos del resto de elementos químicos? Pues bien, en principio, si solo tuviéramos en cuenta la fuerza electromagnética, 2 protones no deberían unirse, pues ambos tienen carga eléctrica positiva y por lo tanto se repelen electromagnéticamente. Pero en determinadas condiciones de presión y temperatura extremas, los protones pueden acercarse lo suficiente como para que actúe otra fuerza que ya hemos mencionado y que a corta distancia supera la repulsión electromagnética, la fuerza fuerte. Aunque aquí debo decir que la cosa es un poco más complicada, porque para mantener unidos a muchos protones también hacen falta neutrones, los cuales añaden fuerza fuerte sin añadir repulsión eléctrica, al ser eléctricamente neutros. Y existe un proceso en el que interviene otra de las fuerzas fundamentales, la débil, a través del cual un protón puede convertirse en un neutrón, convirtiéndose uno de sus quarks up en un quark down. Pero bien, el caso es que, como digo, en condiciones extremas de temperatura y presión, pueden unirse protones y neutrones en un núcleo que posteriormente, incluso cuando ya no se den esas condiciones extremas, se mantendrá unido por la fuerza fuerte. Esas condiciones extremas de las que hablamos tuvieron lugar, por ejemplo, en los primeros instantes después del Big Bang, cuando tuvo lugar la llamada nucleosíntesis primordial, de la que ya he hablado en otros vídeos, durante la cual se formaron elementos ligeros. Es decir, aquí, además del hidrógeno que ya hemos mencionado antes, también tendremos deuterio, que es un isótopo del hidrógeno con un protón y un neutrón. Y también tendremos una notable cantidad de helio, un elemento que ya tiene 2 protones en su núcleo. Y bueno, habrá también un poquito de litio y poco más. Como ya digo, son elementos ligeros. Pero posteriormente se dará un fenómeno que hará que se formen átomos de elementos mucho más pesados.
¿Y cómo sucede eso? Pues bien, cuando todavía tenemos solamente esos elementos ligeros, otra de las fuerzas fundamentales, la gravedad, hace que se atraigan entre sí y empieza a concentrarlos en cúmulos de materia en los que, cuando llegan a ser lo suficientemente masivos, tienen lugar otra vez esas condiciones extremas que permiten la fusión nuclear, es decir, que permiten que los protones se junten. A esos cúmulos enormes de materia, por cierto, es a lo que llamamos estrellas, y es en su interior donde se forman los elementos químicos más pesados. Entre ellos, uno que nos interesa especialmente, el carbono. Un elemento cuyos átomos consisten en un núcleo de 6 protones y normalmente 6 neutrones, y por otra parte a su alrededor los correspondientes 6 electrones, siendo el átomo más ligero con 4 electrones de valencia, es decir, con 4 electrones en su capa más externa. ¿Y por qué digo que este elemento químico nos interesa especialmente? Pues lo digo porque resulta que los átomos pueden enlazarse en lo que llamamos moléculas, nuevamente gracias a la fuerza electromagnética. Y concretamente, el átomo de carbono puede formar muchos enlaces químicos y dar lugar a moléculas especialmente complejas. Por cierto, la molécula que estáis viendo en pantalla es una molécula orgánica, concretamente un aminoácido llamado glicina, que fue una de las moléculas complejas del famoso experimento de Miller y Urey, mediante el cual se demostró empíricamente que la formación natural de este tipo de moléculas orgánicas complejas era posible en un entorno con agua, metano, amoníaco e hidrógeno, aplicando ciertas condiciones para simular el entorno de la Tierra primitiva. De hecho, no solamente se demostró que era meramente posible, sino que era considerablemente fácil, en tanto que dichas moléculas se formaron en una semana. Y en un recipiente relativamente pequeño. ¿Quién sabe qué tipo de estructuras complejas pueden llegar a darse en un tiempo de millones de años y en un entorno muchísimo más grande, como lo son los océanos de nuestro planeta? Pues bien, en todo lo explicado hasta este punto, solamente hemos jugado con partículas elementales y con las 4 fuerzas fundamentales. Es decir, hemos jugado con unos pocos elementos simples y con su teleología simple, con su comportamiento mecánico. En ningún momento en todo lo que hemos explicado hemos requerido la intervención de un agente externo, inteligente, que haga algo para llevarnos de un paso al siguiente. Y hemos visto que partiendo de fundamentos simples y de sus teleologías simples, es decir, sus tendencias naturales asociadas a su esencia, hemos llegado a estructuras notablemente más complejas, cuyo comportamiento también será más complejo. Por supuesto que todavía no hemos llegado a algo que podamos llamar ser vivo, pero sí a algo notablemente más complejo que lo que teníamos inicialmente. Ahora ya tenemos estructuras considerablemente complejas. Pero ¿cómo llegamos desde aquí hasta otras estructuras extremadamente más complejas, como el cuerpo de un ser humano, de un gato o de un perro? Pues bien, por razones obvias no puedo explicar en este vídeo todos los detalles que se conocen de ese proceso, pero sí puedo explicar las que a mi juicio son las 2 cuestiones más relevantes. La primera es que los seres vivos, estos seres tan extremadamente complejos que vemos hoy, como los seres humanos, los perros, los gatos, los árboles, los tiburones, todos ellos tienen una característica que no tienen otras estructuras complejas que sabemos que han sido diseñadas, como por ejemplo los aviones, los coches, las computadoras o las lavadoras. Y esa característica particular que tienen los seres vivos es que se reproducen. Producen constantemente seres similares a ellos mismos. Bien, pues esta es la primera de las constataciones evidentes que ya presenté en un vídeo de hace 6 años, que son constataciones que puede hacer cualquier persona en base a su propia experiencia directa y a inferencias racionales muy sencillas. Para entender los puntos que estáis viendo aquí en pantalla, no hace falta confiar en la palabra de los malvados científicos, ni tener fe en la infalibilidad de Charles Darwin. Basta con observar el mundo y pensar un poco. 1. Los seres vivos se reproducen. Esto es evidente y todos podemos observarlo de manera directa. 2. Cada nuevo ser vivo hereda características de sus antecesores. Esto también es una obviedad y también podemos observarlo de manera directa. 3.
cada nuevo ser vivo es distinto a sus antecesores. Es decir, aunque hereda características de sus antecesores, no es una copia genética idéntica de ninguno de ellos. Esto se cumple especialmente en la reproducción sexual, porque en ella cada nuevo ser vivo tiene un genoma que es una mezcla de dos genomas distintos. Pero es algo que también puede perfectamente darse en otras formas de reproducción, siempre que el proceso de copia no sea absolutamente perfecto. Pues bien, de estas primeras observaciones obvias se deduce 4. En cada nueva generación hay pequeños cambios respecto a la anterior. Como hemos dicho y como podemos ver, cada ser vivo es similar a sus antecesores, compartiendo la mayoría de sus características, pero no es idéntico, es decir, presenta pequeños cambios. Habiendo constatado estas obviedades, podemos aplicar un razonamiento que también es obvio. 5. Los pequeños cambios que se dan en cada nueva generación pueden ser beneficiosos, irrelevantes o perjudiciales para que el ser vivo sobreviva y se reproduzca en el entorno en el que se encuentra. Este punto nadie razonable puede negarlo. Esos cambios o bien son beneficiosos, o bien son irrelevantes, o bien son perjudiciales para la supervivencia y reproducción. No hay más opciones. Y por último, la última obviedad es 6. Aquellos seres vivos que presenten cambios beneficiosos para sobrevivir y reproducirse en el entorno en el que se encuentran, tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse en el entorno en el que se encuentran. Pues bien, basta con estos sencillos puntos para entender cómo, generación tras generación, los cambios que vayan produciéndose en los sucesivos seres vivos tendrán una tendencia a adaptarlos al entorno en el que se encuentran, porque serán precisamente aquellos que tienen mejores características para sobrevivir y reproducirse en un entorno dado los que más probabilidades tengan de hacerlo. E insisto una vez más en que para entender y aceptar esto no hace falta creer en la palabra de Darwin, ni en la de ningún científico. Lo que estoy diciendo aquí son obviedades. Y por supuesto, esos cambios que pueden darse en la reproducción de los seres vivos pueden implicar un aumento de complejidad. Y en aquellos casos en los que dicho aumento de complejidad resulte beneficioso para la supervivencia y la reproducción, ese incremento de complejidad tenderá a mantenerse en las sucesivas generaciones. Pues bien, ya hemos entendido un mecanismo mediante el cual la complejidad puede ir incrementándose en las sucesivas generaciones cuando partimos de una estructura que se reproduce. ¿Podría ser ese el mecanismo que nos ha llevado desde moléculas, como las que hemos mencionado antes, a seres extremadamente complejos como los que vemos hoy? Pues bien, si una molécula pudiera reproducirse, no veo por qué no. Si cierta estructura molecular tuviera la tendencia a replicar esa misma estructura, y asumiendo que el proceso de réplica no será siempre absolutamente perfecto, no veo por qué no podamos aceptar que en las sucesivas réplicas, cuando se den cambios, dichos cambios puedan ser o beneficiosos, o irrelevantes, o perjudiciales para la persistencia y replicación de esas estructuras moleculares. Y claramente, cuando esos cambios sean beneficiosos para la persistencia y replicación de la estructura, esa estructura tenderá a permanecer y a replicarse más. Pero un momento, ¿es posible que una molécula se reproduzca? ¿Que una molécula replique su propia estructura? Pues bien, para explicar esto voy a citar una parte que me gusta especialmente del libro El gen egoísta de Richard Dawkins. En el segundo episodio, titulado Los replicadores, Dawkins dice lo siguiente: en realidad, una molécula que hace copias de sí misma no es tan difícil de imaginar como parece a primera vista, y solo tuvo que surgir una vez. Considérese el replicador como un molde o un modelo. Imagínese como una gran molécula consistente en una cadena compleja formada por varios tipos de moléculas. Las más pequeñas se encontraban de manera abundante en el caldo que rodeaba al replicador. Supóngase ahora que cada componente posee una afinidad por aquellos de su propio tipo. Luego, siempre que un componente que se encontrara en el caldo se acercase al replicador por el cual tenía afinidad, tendería a adherirse a él. Los componentes que se unieran de esta forma automáticamente serían incorporados a una secuencia que imitara a la del replicador mismo. Es fácil entonces pensar que se unirían para formar una cadena estable con una formación igual que la del replicador original. Este proceso podía continuar en un acumulamiento continuo. Es así como se forman los cristales.
Por otra parte, las dos cadenas podrían disociarse, en cuyo caso tendremos a dos replicadores, cada uno de los cuales está capacitado para continuar haciendo más copias. Una posibilidad más compleja sería que cada componente tuviese afinidad no por los de su propio tipo o clase, sino, y en forma recíproca, por otra clase determinada. En este caso, el replicador actuaría como modelo no para obtener una copia idéntica, sino un tipo de negativo que a su vez haría una copia exacta del positivo original. De acuerdo con nuestros propósitos, no nos interesa si el proceso de replicación original fue positivo-negativo o positivo-positivo, aunque vale la pena señalar que los equivalentes modernos del primer replicador, las moléculas de ADN, emplean la replicación positivo-negativo. Creo que aquí Richard Dawkins logra explicar de manera muy sencilla y comprensible en qué consiste el proceso de replicación de una molécula. En el caso del ADN, donde la replicación es positivo-negativo, cuando Dawkins nos habla de que cada componente de esa cadena molecular tiene afinidad por otro componente específico, se refiere a lo que vemos que sucede con las 4 bases nitrogenadas del ADN: adenina, guanina, citosina y timina. La adenina siempre se empareja con la timina y la citosina con la guanina. Y nuevamente, como habíamos hecho desde el principio de esta larga explicación, estos emparejamientos pueden explicarse mediante los mismos mecanismos fundamentales de los que hemos partido. La adenina se une a la timina con 2 enlaces de hidrógeno y la citosina se une a la guanina con 3 enlaces de hidrógeno. Atención, no estoy diciendo aquí que la primera molécula autorreplicante fuese ADN, de hecho todo apunta a que no lo fue, y ni siquiera estoy diciendo que se replicase mediante los mismos mecanismos que el ADN. Lo único que estoy argumentando aquí es que partiendo de partículas elementales y fuerzas fundamentales, parece que podría explicarse no solamente la formación de estructuras más complejas como lo son las moléculas, sino también la tendencia de algunas moléculas a hacer copias de su propia estructura. De hecho, sabemos empíricamente que la replicación de estructuras moleculares es frecuente en la naturaleza. Dawkins menciona el ejemplo de los cristales, que crecen naturalmente mediante procesos químicos explicables, repitiendo una estructura ordenada en forma de red. Pero hay ejemplos incluso más pertinentes. La creación de moléculas simples autorreplicantes ya se ha logrado en un laboratorio, concretamente por parte de Julius Rebeck. Y en este caso ya no hablamos de moléculas que forman redes, sino de moléculas que quedan sueltas tras la replicación. En su libro El río del Edén, Dawkins nos habla sobre el experimento de Rebeck. Nos dice que Rebeck y sus colaboradores tomaron 2 moléculas pequeñas. Los nombres detallados de estas no importan. Llamémoslas simplemente A y B. Cuando estas se mezclan en una disolución, pueden unirse para formar un tercer compuesto que llamaremos C, y posteriormente cada molécula de C actúa como plantilla o molde. Las moléculas A y B flotando libremente en la disolución acaban encajando en ese molde. Una A y una B son empujadas a la posición adecuada dentro del molde, y de ese modo quedan correctamente alineadas para formar una nueva C igual que la anterior. Pero las moléculas C no permanecen unidas formando un cristal. Ambas moléculas C quedan entonces disponibles como plantillas para producir nuevas moléculas C. Por cierto, al margen de lo que explica aquí Dawkins, que es acertado, es pertinente aclarar que en el experimento de Rebeck, esas moléculas A y B pueden unirse por sí solas, formando moléculas C, pero en ese caso la reacción es mucho más lenta y la replicación, por lo tanto, menos eficiente. En cambio, cuando ya hay moléculas C actuando como molde, su replicación es mucho más rápida. Además, en el libro Dawkins nos habla de que en el experimento de Rebeck ya podía observarse una forma primitiva de selección natural. Al parecer, la molécula B existía en diversas formas, lo cual, cuando se combinaba con A, daba lugar a diversas formas de molécula C, que servían como molde para crear moléculas del mismo tipo. Y al parecer, esas distintas formas de moléculas C no eran igualmente eficientes para crear copias. Así que hubo una competición entre tipos distintos de moléculas C y predominaron las más eficientes para la autorréplica. Así pues, del mismo modo que el experimento de Miller y Urey demostró lo fácil que era la formación natural de aminoácidos, es decir, de los compuestos químicos básicos de la vida, en condiciones como las de la Tierra primitiva, el experimento de Rebeck nos muestra la posibilidad de moléculas autorreplicantes simples. Sinceramente, no veo por qué, en un entorno gigantesco como los océanos de la Tierra primitiva, y a lo largo de un periodo de millones de años, en el que constantemente pudieron estarse formando trillones, y seguramente me quedo corto, de moléculas de toda índole, no pudiera darse la primera estructura molecular autorreplicante que diera inicio a la vida.
Y por supuesto, una vez iniciada la autorreplicación, nadie niega que hay muchísimos pasos que tienen que darse para llegar a algo remotamente parecido a nosotros. Tienen que formarse células, por ejemplo, las cuales han sido en parte explicadas a partir de ciertas moléculas que tienen la propiedad de ser amfipáticas, que tienen una parte hidrófila con afinidad por el agua y otra parte hidrófoba que rechaza el agua. Al estar en un medio acuoso, las partes hidrófobas se esconderían del agua y las hidrófilas quedarían en contacto con ella, formando así burbujas estables. Esto podría haber dado lugar a protocélulas, el primer paso hacia las células vivas. Otro paso importantísimo podría haber sido el inicio de la reproducción sexual, en la que cada ser no actúa por sí solo haciendo una réplica de sí mismo, como sucede en la mitosis, sino que diversos seres combinan parte de su genética. Y esto parece que puede explicarse por un proceso de meiosis, distinta a la mitosis. Las células resultantes de la meiosis, que en el caso humano serían los gametos, como los espermatozoides o los óvulos, solo tienen cada una la mitad de la información genética, y se combinan para dar lugar a seres totalmente nuevos. Pero la cuestión clave estará en que estos fenómenos, una vez se producían, si eran beneficiosos para la supervivencia y replicación de los seres en cuestión, claramente tendrían más probabilidades de mantenerse. Por ejemplo, en lo que respecta a la reproducción sexual, como esta, a diferencia de la reproducción por mitosis, implica recombinación constante, da lugar a grupos de seres mucho más variados. Y los grupos de seres más variados, en los que hay más heterogeneidad, tienen cierta ventaja sobre los grupos homogéneos en los que todos los individuos son prácticamente iguales. Y es que en estos últimos, cuando en un entorno dado se da un cambio que pueda matar a uno de los individuos, seguramente los va a matar a todos. Mientras en un grupo heterogéneo, al tener distintas características, un mismo cambio en el entorno que sea mortal para uno de los individuos, no tiene por qué ser mortal para todos. Podría decirse que desde que hay autorréplica y esta permite alguna variación, ya todo encaja en ese esquema tan sencillo de 6 puntos que he presentado anteriormente, en el que explicaba cosas extremadamente obvias. Y es muy curioso porque de hecho la mayoría de creacionistas aceptan este esquema. Aceptan que estos 6 puntos son razonables. ¿Cómo podrían negarlos si son obviedades? Y precisamente como los aceptan, muchos de ellos admiten que tiene que existir lo que ellos llaman microevolución. Es decir, aceptan que la selección natural puede dar lugar a pequeños cambios en una población de seres vivos, y que prevalezcan y predominen esas características que los hagan más aptos para el entorno. Y supongo que lo aceptan no solo por la obviedad de este esquema, sino porque ese tipo de fenómeno que ellos llaman microevolución ha sido incluso empíricamente comprobado. Pero por razones que nunca llego a entender, niegan que sea posible que en periodos más largos de tiempo puedan llegar a producirse cambios más grandes. Pero negar eso es bastante absurdo por su parte. Es como si yo te dijera que, dado el hecho de que tienes piernas y puedes caminar, acepto que en cierta cantidad de tiempo puedas caminar 10 metros, pero rechazo totalmente, de manera arbitraria, que en un periodo más largo de tiempo puedas caminar 100 o 1000 metros. ¿Por qué esa negación arbitraria? Una vez aceptada la posibilidad de pequeños cambios en pocas generaciones, no hay motivo para rechazar la posibilidad de grandes cambios en muchísimas generaciones. Y creo que aquí es importante señalar las cantidades gigantescas de tiempo de las que estamos hablando. En este vídeo no voy a molestarme en defender el hecho evidente de que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, porque el hecho de que la Tierra tiene esa edad, o en todo caso, una edad gigantesca de varios miles de millones de años, es algo que hoy solo rechazan 4 frikis marginales que dicen burradas de la Tierra joven. Y que lo dicen principalmente porque, como ya demostré en otro vídeo, la Biblia leída literalmente les fuerza a defender ese modelo ridículo. Pero la realidad es que el hecho de que vivimos en un planeta con miles de millones de años de edad ha sido corroborado por tantos métodos de datación distintos y es respaldado de manera casi unánime por tantísimos científicos, muchos de ellos cristianos, por cierto, que negar esto hoy y hablar de una Tierra de pocos miles de años es directamente estúpido. Y el caso es que todo apunta a que la vida apareció de manera relativamente temprana en la Tierra. Los estromatolitos fósiles constituyen uno de los indicios más antiguos de vida en la Tierra, habiendo estructuras estromatolíticas de hace 3.700 millones de años. Pero hay indicios de que la vida es incluso más antigua, pudiendo tener más de 4.000 millones de años. Es muy difícil para cualquier persona, y me incluyo,
llegar a comprender lo que son 4.000 millones de años. Ciertamente puede decirse muy rápido, 4.000 millones de años, pero una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta, intentar entender la gigantesca cantidad de tiempo que eso supone, especialmente cuando lo comparamos con los lapsos de tiempo que sí podemos llegar a concebir. Solo para que os hagáis más o menos una ligera idea. En lugar de pensar en 4.000 millones de años, pensad solamente en todo lo que ha pasado en los últimos 4.000 años. Hace 4.000 años todavía reinaban faraones en Egipto. Pensad en todo lo que ha pasado desde entonces. El imperio paleobabilónico y el código de Hammurabi, las guerras de Ramsés II, las reformas religiosas del faraón Akenatón, el paso de la edad de bronce a la edad de hierro, la Ilíada y la Odisea, todos los filósofos griegos, la escritura de todos los libros de la Biblia, los espartanos luchando contra los persas en las Termópilas, el imperio de Alejandro Magno, toda la historia del imperio romano desde la fundación de Roma hasta el último emperador, lo cual incluye el surgimiento del cristianismo, los reinos germánicos, el imperio bizantino de Justiniano, Mahoma y el surgimiento del Islam, el imperio de Carlomagno, los ataques de los vikingos, las cruzadas, el imperio mongol de Gengis Khan, los viajes de Marco Polo, la guerra de los 100 años, la invención de la imprenta, la caída de Bizancio, el descubrimiento de América y su posterior conquista, la reforma protestante, la guerra de los 30 años, la revolución inglesa de Cromwell, la guerra de sucesión española, la invención del globo aerostático, la revolución francesa, el imperio de Napoleón, los movimientos de independencia en América, la fotografía, la locomotora, la primera guerra mundial, la revolución rusa, la gran depresión, la segunda guerra mundial, la bomba atómica, la carrera espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo ese tiempo, imaginadlo repetido en bucle, no 2 ni 3 veces, ni 10 veces, ni 100 veces, ni 1000 veces, sino 1.000.000 de veces, 1000 veces 1000. Todo ese tiempo, todos esos siglos de historia humana, serían solamente 1.000.000ésima parte del tiempo que ha transcurrido desde que existe la vida. Si representásemos la historia de la vida en la Tierra en una línea de 1 metro de longitud, todos esos siglos de historia humana serían solamente 1 micrómetro. No podrías verlos a simple vista. Pero es que además no se trata solo de esa cantidad gigantesca de tiempo, sino de la absurdamente gigantesca cantidad de generaciones que pueden haber transcurrido a lo largo de ese tiempo. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de evolución, es la cantidad de generaciones lo que importa. La cantidad de réplicas que se han hecho de eso que hace 4.000 millones de años se empezó a replicar. Y cuando pensamos en generaciones, a veces cometemos el error de pensar en generaciones humanas, que pueden darse más o menos cada 25 años. Pero sabemos que hay organismos cuyas generaciones pueden darse en cuestión de días, horas o incluso minutos en el caso de algunas bacterias. Siendo muy plausible que nuestros antecesores unicelulares se reprodujeran en cuestión de días, o quizás en algunos casos en cuestión de horas, imaginad la cantidad de generaciones que algo reproduciéndose a ese ritmo puede producir en un periodo de miles de millones de años. Y tengamos en cuenta, además, que en cada una de ellas no se produce solamente un único nuevo ser vivo. Cada ser vivo particular puede reproducirse muchas veces. Bien, podría seguir hablando durante horas de las múltiples evidencias y observaciones que respaldan la evolución y los cambios enormes que se han producido en las formas de vida a lo largo de millones de años. Aunque ya he hablado del tema en otros vídeos y ya hay otros canales que lo han explicado mucho mejor que yo. Por lo que volvamos a la cuestión central del vídeo. La cuestión era si el paso de lo no vivo a lo vivo puede llegar a darse por procesos naturales, sin necesidad de una intervención divina. Y mi conclusión es que sí puede hacerlo. Hemos partido de fundamentos simples con teleologías simples que ya implican un dinamismo, y a partir de ellos hemos llegado a estructuras más complejas. Hemos explicado cómo ese tipo de estructuras complejas puede replicarse, y hemos explicado el proceso de selección natural posterior, que a su vez explicaría que se haya dado un gradual incremento de complejidad en la medida en la que ésta favoreciera la persistencia y replicación, lo cual explicaría también el aparente orden y funcionalidad de esas estructuras al servicio de su propia persistencia y replicación. El fenómeno, por lo tanto, podría compararse con algo similar al famoso juego de la vida de Conway, en el que se nos presenta un universo con unos fundamentos muy sencillos. Dicho universo sería una cuadrícula en la que tenemos casillas que pueden estar encendidas o apagadas, y ese universo estaría regido por 4 sencillas reglas. Primera regla, si un cuadrado encendido tiene como vecino a uno o ningún cuadrados encendidos, este se apagará, morirá de soledad. Segunda regla, si un cuadrado encendido tiene como vecinos a 4 o más cuadrados encendidos, se apagará,
morirá por sobrepoblación. Tercera regla, si un cuadrado encendido tiene como vecinos a 2 o 3 cuadrados encendidos, sobrevivirá, es decir, se mantendrá encendido. Y cuarta regla, si un cuadrado apagado tiene 3 vecinos encendidos, se encenderá. Comparando este juego con lo que hemos explicado, podríamos decir que los cuadrados, encendidos o apagados, serían el equivalente a las partículas fundamentales. Y estas 4 sencillas reglas serían el equivalente a las fuerzas fundamentales que provocan los cambios en los cuadraditos, imprimiéndole un dinamismo al sistema. Estos serían los ingredientes fundamentales. Y resulta fascinante ver cómo con unos fundamentos tan sencillos pueden llegar a darse estructuras más complejas que hacen cosas bastante más complejas. Hay pequeñas estructuras simples que se mantienen estables sin moverse o que oscilan de manera repetitiva sin desplazarse. Otras más interesantes, llamadas naves, se van desplazando a lo largo de la cuadrícula. Y otras aún más interesantes, que podríamos llamar fábricas, crean constantemente nuevas estructuras. Y bueno, hay quienes han llegado a crear cosas complejísimas con este sistema, incluso relojes que te dan la hora. Es curioso como ya en la antigua Grecia se había planteado una cosmovisión que partiera de unos pocos elementos fundamentales y unas pocas fuerzas. Ahí tenemos, por ejemplo, el sistema que proponía Empédocles de Agrigento. 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, y 2 fuerzas que él llamaba el amor y el odio, las cuales hacían que cíclicamente esos 4 elementos pasasen de un estado de total separación, llamado la acosmia, a un estado de total unión, llamado el esfero. Obviamente, Empédocles se equivocaba en muchas cosas. Lo que él llamaba elementos no eran realmente elementos. Pero la idea consistente en partir de unos pocos fundamentos y sus teleologías simples sí que parece bastante acertada. No solamente por la justificación filosófica que se le puede dar a esta idea, defendiendo la simplicidad de lo fundamental, como ya he hecho muchas veces, sino también porque coincide con lo que empíricamente observamos a través de la ciencia. Constantemente vemos cómo podemos explicar ciertos fenómenos complejos a partir de fundamentos más simples. Y también es por eso que considero que muchas críticas creacionistas al tipo de cosas que estoy explicando aquí suelen ser muy desacertadas, porque en muchas ocasiones parece que el creacionista lo que asume es que si el científico no puede dar cierta explicación a un fenómeno, entonces lo que gana por defecto es su explicación alternativa de Dios y el diseño inteligente. De hecho, esto lo he visto hasta niveles extremos. Pero hay una cosa, 2 cosas claves que me rompieron los esquemas. Y son cosas que ya había estudiado y ya me las recordé, ¿de acuerdo? Una de ellas era el tema de las secuencias repetitivas del ADN, que no tienen sentido. Yo vi a mi profesor ateo dando clases, ¿de acuerdo? Y el profesor ateo, tú sabes cuando un profesor ateo no le cuadra las cosas y pone cara de diciendo no sé por qué, ¿vale? Ese profesor ateo, que ahora es cristiano, y no es cristiano porque Adán y Eva, Dios te ama mucho, porque lo dice la Biblia, es cristiano porque se dio cuenta que no hay otra manera, ¿vale? Y uno de los motivos que él se dio cuenta es este. Resulta que el ADN repetitivo tiene muy pocas mutaciones. Vaya, parece que el ADN tiene muy pocas mutaciones. Por lo tanto, hay que aceptar el cristianismo. No hay otra manera de explicar que el ADN repetitivo tenga tan pocas mutaciones. Por lo tanto, una persona de carne y hueso llamada Jesús, que vivió hace 2000 años, es el creador inmaterial del universo, que es su propio padre, siendo a la vez un ser humano material que resucitó. No hay otra manera. Si el ADN tiene muy pocas mutaciones, el cristianismo tiene que ser verdad. Pero dejando de lado el extremo absurdo al que llega este creacionista cristiano, incluso cuando alguien se conforma con el mero teísmo, ¿hasta qué punto es legítimo decir que está dando una verdadera explicación alternativa para un fenómeno? Al fin y al cabo, la explicación teísta consiste en decir que un ser inteligente, omnipotente, simplemente lo hizo. Esa supuesta explicación podría darla en cualquier momento cualquier persona respecto a cualquier fenómeno, impidiendo, en caso de que se tome como buena, el tipo de búsqueda de explicaciones que realmente han hecho avanzar a la ciencia. Por ejemplo, imaginad la pregunta ¿por qué llueve? ¿Por qué cae agua del cielo? Bueno, pues ahí también podríamos plantear la explicación teísta. Llueve porque un ser que puede hacerlo todo ha hecho que llueva. Al fin y al cabo, si hablamos de un ser omnipotente, este ser puede hacer que aparezca agua en el cielo y hacer que llueva, o puede hacer que aparezcan hamburguesas en el cielo, o pianos de cola. Al fin y al cabo puede hacer cualquier cosa imaginable. Así que ante cualquier pregunta respecto a por qué sucede X, siempre podría decirse simplemente que lo hizo Dios. ¿Por qué hay volcanes que entran en erupción? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué caen rayos? Porque lo hizo Dios. ¿Por qué hay un arco iris en el cielo?
Porque lo hizo Dios. ¿Por qué se mueve la luna alrededor de la Tierra? Porque lo hace Dios. Frente a cualquier pregunta, basta con decir que un ser que puede hacerlo todo ha decidido hacerlo. En el caso del origen de la vida, eso es básicamente lo que propone el creacionista. Dios interviene y con su magia hace que pase algo. El creacionista, por supuesto, no nos explica el mecanismo mediante el que Dios hace eso, porque no hay mecanismo. Dios sería un ser que hace que suceda lo que quiera cuando quiera. Sería una acción directa, mágica, no intermediada por nada. Lo cual, además de no ser propiamente una explicación, en tanto que puede proponerse para cualquier cosa en cualquier momento, parece que además costaría compatibilizar con la explicabilidad general que hemos constatado respecto a ciertos fenómenos a partir de fenómenos más simples, y que se aplica también a la vida, pudiendo estudiarse los mecanismos mediante los que los seres vivos se alimentan, respiran o se reproducen. Podemos observar y entender el proceso por el que un ser vivo crece. No es que crezca simplemente porque Dios interviene y con su magia hace que sea más grande. Y también observamos los mecanismos de la reproducción. No es que Dios haga aparecer mágicamente a un nuevo ser humano a partir de la nada. Cuidado, lo que estoy diciendo en este punto no es un argumento contra la existencia de Dios. Lo que señalo aquí es que incluso en el supuesto hipotético de que Dios exista, parece que las cosas que suceden en el mundo suceden a través de mecanismos que pueden estudiarse y comprenderse, y que no se resuelven con un Dios aquí simplemente hizo magia. Si la idea es que hay un ser que puede hacer lo que quiera cuando quiera, dicho ser podría haber creado seres humanos directamente, más o menos como se presenta en el libro del Génesis, en lugar de supuestamente crear la vida 4.000 millones de años antes para que un lentísimo proceso evolutivo produzca seres humanos. Por eso todo apunta a que el origen de la vida, igual que todo lo que hemos llegado a explicar hasta ahora, se debe a procesos naturales. Una objeción creacionista habitual es la que consiste en decir que si el fenómeno de la abiogénesis pudiera darse de manera natural, entonces no se explica por qué a lo largo de la historia de la Tierra dicho fenómeno se habría dado solamente una vez. Pero es que no es cierto que sepamos que se ha dado solamente una vez. Aquí suelen confundirse dos cosas. Por un lado está el hecho de que todos los organismos vivos que conocemos parecen compartir un único ancestro común, al que llamamos LUCA, Last Universal Common Ancestor. Pero eso no implica necesariamente que la vida se haya dado solamente una vez. Con toda probabilidad, LUCA no fue el primer ser vivo. De hecho, con toda probabilidad, ni siquiera fue el primer ser vivo que es un antepasado nuestro. Ese honor correspondería a otro organismo al que llamamos FUCA, First Universal Common Ancestor. Y el caso es que no podemos descartar que la vida, o como mínimo procesos encaminados hacia la vida, se hayan dado en la Tierra en diversas ocasiones. Lo que pasa es que somos los descendientes de LUCA los que hemos prevalecido. Otros grupos de seres vivos anteriores a LUCA se extinguieron, y los que tímidamente han intentado surgir después no podían competir con los descendientes de LUCA. Al fin y al cabo, cualquier nuevo proceso de abiogénesis que tímidamente empiece a darse en la Tierra, con toda seguridad estará basado en el carbono. Así que esas abiogénesis tímidas competirían por los mismos recursos con organismos que ya llevan miles de años evolucionando. This is a really common question. If abiogenesis could happen once, what's to stop it from happening again? Why don't we see new life every single time we open a jar of peanut butter or something? And it's because the environment necessary for life to come from non-living material is super duper nutrient rich and just absolutely perfect for all of these different organic molecules to fall together in just the right ways. It's not an uncommon scenario here on Earth. But the fact is that if a place like that existed here on Earth, it's very quickly going to be taken over by things that are already alive because it's too perfect. It's a wonderful place to live. Bacteria are going to swarm in there and gobble up everything good about that place well before new life could start. Pues bien, en este vídeo he hablado sobre la transición de lo no vivo a lo vivo. Y he hablado sobre si, como planteaba el padre Han, esa transición requirió de una intervención divina, y también sobre si es razonable explicar el fenómeno a través de una intervención divina. Soy consciente de que no todos los teístas defienden que haya sido necesaria esa intervención. Los que proponen esa idea de intervención divina para dar el salto de lo no vivo a lo vivo son sobre todo o bien algunos creacionistas bastante torpes que directamente niegan la evolución y proponen burradas como la Tierra joven, los cuales atacan este punto del proceso que estoy señalando en la pantalla, o bien creacionistas algo más sofisticados que, aunque aceptan la evolución y aceptan una Tierra de millones de años, se centran sobre todo en el momento de la abiogénesis, los cuales atacarían este punto o este otro. Y sí, ya sé que al principio del vídeo he dicho que no tendríais que mirar la pantalla,
pantalla, pero ahora al final os estoy haciendo mirar un poco la pantalla. El caso es que, como digo, no todos los teístas defienden un Dios que interviene en el universo que ha creado. Algunos lo que hacen es defender que efectivamente la vida pudo crearse a través de mecanismos naturales, y por lo tanto, una vez creado el universo, Dios no tiene por qué intervenir. La vida ya va a crearse naturalmente a partir de los fundamentos iniciales. Y entonces lo que hace este tercer grupo de teístas, más sofisticado aún, es ir al principio, a los fundamentos. ¿Por qué estos quarks? ¿Por qué estos leptones? ¿Por qué estas fuerzas fundamentales? ¿Y por qué con estas intensidades? Pues bien, aquí tenemos a los teístas del ajuste fino. Estos aceptan que pueda llegar a explicarse naturalmente el origen de la vida si se parte de ciertos fundamentos, pero lo que te cuestionan es por qué esos fundamentos y no otros. Hay otros teístas más filosóficos que van incluso más allá y proponen que hace falta Dios para el mero hecho de que haya teleología. Esto va más allá del ajuste fino porque aquí ya no hablamos de por qué el electrón se ve atraído por el protón con cierta fuerza determinada, sino que directamente se propone que el hecho de que cualquier cosa tenga una tendencia regular natural a hacer algo ya implica que tiene que haber una inteligencia detrás. Este es el argumento de la quinta vía. Por supuesto, no tengo pensado atacar en este vídeo ni el ajuste fino ni la quinta vía, porque ya los he comentado en muchos otros vídeos y aquí no toca. Pero antes de cerrar este vídeo sí que quiero decir una cosa que será un preámbulo para el siguiente vídeo de la serie. Y es que hay otro grupo de teístas que ataca otro punto de este proceso. Un punto que quizás se da cuando ya tenemos seres complejos formados. Me refiero a aquellos que traen a colación la cuestión de la conciencia subjetiva. ¿Acaso todo lo que hemos explicado en este vídeo puede explicar la conciencia? Al fin y al cabo, solo hemos hablado de algo que en principio parecería reducirse a partículas y fuerzas actuando mecánicamente. Y por más complejas que sean las estructuras que terminan formando, si el comportamiento de las mismas es reducible al de sus partículas fundamentales y las fuerzas que las rigen, ¿no deberían ser esas estructuras meras máquinas de autorreplicación carentes de conciencia? ¿Cúmulos de materia inconsciente con la tendencia mecánica a mantenerse y replicarse? Es decir, ¿no deberíamos ser zombies filosóficos? ¿Dónde introducimos en todo este recorrido el fenómeno de la conciencia? ¿Emerge aquí por alguna razón? ¿Está presente desde el principio como fundamento? Todo eso lo comentaremos en el próximo episodio. Por el momento paramos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.